Voces de Venezuela presenta Valores Históricos, un esfuerzo comunicativo del sentir histórico de nuestra patria, con el doctor Gerardo Aponte. Hoy, en nuestro espacio Valores Históricos, vamos a hacer referencia a los presidentes de Venezuela, desde el inicio del periodo posterior a la Gran Colombia hasta la actualidad. No es una tarea fácil, pero es una tarea interesante. Al hablar de presidente, quizás hay que utilizar los recuerdos para traer a la memoria a un personaje fundamental en eso que se llama el sistema del poder público o el sistema de separación de poderes. Estamos hablando de Carlos Luis de Secondat, el barón de Montesquieu, quien es conocido por una fundamental obra política denominada El espíritu de las leyes. Montesquieu hablaba que en cada estado existen tres clases de poderes: la potestad legislativa, la potestad ejecutiva de las cosas que proceden del derecho, de gentes, y la potestad ejecutiva de aquellas que dependen del derecho civil. Él hablaba del sistema de separación. Cada rama del poder público, que es la expresión del gobierno, debía tener autonomía y debía tener además funciones muy claras. Si las ramas del poder público, las funciones, se mantenían en una sola persona, había mucha certeza de poder caer en lo que hoy en día se conoce como la tiranía. Venezuela ha sido un país presidencialista. Desde la separación de la Gran Colombia, quizás los elementos más importantes que podamos nosotros destacar es el fortalecimiento de la figura presidencial. Para poder abordar el tema de los presidentes de Venezuela, hemos dividido los conceptos en 7 grandes etapas. La primera de ellas es el inicio de la República, que abarca de 1830 a 1858. El primer periodo de la vida republicana, y ahí vamos a encontrar las presidencias fundamentales: José Antonio Páez, Andrés Navarte, José María Vargas, Carlos Sublet, y los monagas José Tadeo y José Gregorio. Posteriormente vamos a tener la Federación, vinculada por supuesto a uno de los episodios más graves de nuestra historia, que es la Guerra de la Federación. El periodo, en esa oportunidad, la presidencia se la disputan Julián Castro, Pedro Gual, Juan Crisóstomo Falcón y por supuesto el regreso de José Antonio Páez. Para dar paso al gumancismo, 1870 a 1887. La época dominada por Antonio Guzmán Blanco, el ilustre americano, y sus aliados liberales Francisco Linares Alcántara y Joaquín Crespo. Luego pasamos al auge del caudillismo andino, 1887-1935. Es el periodo donde, después de Hermógenes López, Juan Pablo Rojas Paul, Andueza Palacio, los Guillermo Tell, Joaquín Crespo e Ignacio Andrade, llegan al poder los dos grandes caudillos tachirenses, Cipriano Castro y su compadre Juan Vicente Gómez. Luego de este periodo pasamos a la transición a la democracia, 1935-1958. Con la llegada de Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita, se inicia una apertura hacia la democracia que tiene algunas interrupciones, con golpes de Estado y juntas militares, entre las cuales destaca la de Marcos Pérez Jiménez. Así, concluida esta etapa, pasamos a la democracia, 1958-1998. Con la caída de Marcos Pérez Jiménez, el 23 de enero de 1958, se inicia la democracia caracterizada por la convivencia política, consolidada además en uno de los proyectos democráticos y políticos más importantes que ha habido en nuestro país, el denominado Pacto de Punto Fijo, entre los grandes partidos políticos de esa etapa: Acción Democrática y COPEI. Esa etapa da paso a otra, la actual, 1998-2014. Con la llegada de Hugo Chávez al poder, se promulga una nueva constitución en 1999 y se afianza el chavismo como fuerza y movimiento político. Sin embargo, el presidente Chávez, antes de su muerte en el año 13, le pide al pueblo que elija a Nicolás Maduro, quien es electo en abril del 14 hasta la actualidad. El inicio de la República
que va desde 1830 a 1858. En 1830 no solamente se producen los elementos más importantes para la separación de Venezuela de la Gran Colombia, sino además ocurre la muerte del Libertador. José Antonio Páez es la figura destacada en este periodo. Es un militar prócer de la independencia, tiene una participación destacadísima en el proceso de guerra de la independencia, sobre todo en la batalla de Carabobo, y lideró sin duda alguna el movimiento que desincorporó a Venezuela de Colombia. Es el primer presidente electo de la República de Venezuela. Se destacó por desarrollar fundamentalmente la economía a través de la explotación del café y promueve, entre otras cosas, la delimitación con Colombia a través del denominado Tratado Pombo-Michelena. Le sucede brevemente Andrés Narvarte entre enero del 35 y febrero del 35. Fue un presidente interino para esperar así la elección del presidente constitucional. Hasta que llega uno de los más importantes presidentes de esa época, entre febrero del 35 y abril de 1836, el doctor José María Vargas, médico cirujano, científico, catedrático y por supuesto rector de la Universidad Central de Venezuela. Estudió en Edimburgo, en Londres, y ejerció durante muchísimos años la medicina. Entre otras cosas, desarrolla el reconocimiento de los restos del Libertador. Realmente es el primer presidente civil. Sufre un intento de golpe bajo el nombre de la Revolución de las Reformas, junio de 1835, marzo de 1836. Es derrocado y el general Páez derrota la insurrección militar, permitiendo que Vargas pudiera regresar al poder. Ofrece la renuncia a su cargo al Congreso el 24 de abril de 1836, la cual, por supuesto, le fue aceptada. Nuevamente toma la presidencia Andrés Narvarte hasta enero de 1837, que es sustituido por José María Carreño. Por supuesto, además, prócer de la independencia militar, diputado y funcionario público del gobierno de la vieja Gran Colombia, y ahora es vicepresidente que asumió temporalmente la presidencia para entregarle el poder a Carlos Sublet, militar, prócer de independencia, funcionario público destacado, ministro plenipotenciario en Europa, vicepresidente que asumió la presidencia temporalmente para finalizar el periodo de 1835-1839. Sufre alzamientos de caudillos para los cuales se va a designar a Páez como el pacificador, y entrega durante un gobierno una espada de oro a Páez con la famosa frase que todavía se puede conseguir en ella: al ciudadano esclarecido, general José Antonio Páez. Regresa Páez al gobierno entre febrero de 1839 y enero de 1843. Es electo por el Congreso Nacional, funda el Partido Liberal opositor y además dirige su periódico El Venezolano. Publica en esa época dos textos fundamentales para la historia: el resumen de la geografía de Venezuela de Agustín Codazzi y el resumen de la historia de Venezuela por el genio Rafael María Baral. Entre otras cosas, logra traer definitivamente los restos del libertador, padre de la patria, Simón Bolívar, en 1842. La Federación, periodo comprendido entre 1858 y 1870. Se inicia con la presidencia de Julián Castro entre marzo de 1858 y agosto de 1859. Militar que participó en la Guerra de Independencia, en los ejércitos de la Gran Colombia, y participó además en la Revolución de las Reformas contra el presidente Vargas. Fue electo por acuerdo de los partidos conservador y liberal. Ordena la expulsión de los líderes del Partido Liberal de Venezuela, promulgó la Constitución de 1858, que permitía la elección directa del presidente, del vicepresidente y de los gobernadores. Y se regresa 4 años el mandato del presidente sin reelección inmediata. Enfrenta el alzamiento federalista de los liberales de Tirso Salaverría en febrero de 1859, que es el inicio de la Guerra Federal. Durante su gobierno se produjeron varios alzamientos contra el gobierno por la causa federal y, entre otras cosas, termina con la detención por parte de los conservadores del presidente Castro contra el programa federal de su gobierno. Asume la presidencia
por estos hechos Pedro Gual entre agosto de 1859 y septiembre de 1859. Ese interinato lo prosigue Manuel Felipe de Tovar entre septiembre de 1859 y abril de 1860. Regresó quien se encontraba en el exterior en Inglaterra, este filántropo venezolano, integrante de la Sociedad Económica de Amigos del País, y toma la presidencia cuando ocurre la batalla de Santa Inés en diciembre de 1859, con el resultado de la derrota de las fuerzas del gobierno. Muere en enero de 1860 y en febrero ocurrió la batalla de Coplé con victoria para el gobierno, para promover así definitivamente las elecciones en 1860, donde Manuel Felipe de Tovar es electo definitivamente como presidente electo por el voto directo y secreto. Se mantiene en el poder hasta 1861, donde es sustituido por nuevamente Pedro Gual, hasta que regresa al poder José Antonio Páez. Septiembre de 1861, junio de 1863. Con él se consuma definitivamente el golpe de Estado, se proclama jefe supremo civil y militar de Venezuela e instaura lo que sería una dictadura para promover, entre otras cosas, la prisión de los principales líderes conservadores constitucionalistas que lo adversaban. La guerra continúa sin desenlace próximo y Páez buscó la manera de dialogar con los liberales para buscar la paz. No lo logra. Todos sus intentos fracasaron. Se firma el Tratado de Coche, proximidad a la ciudad de Caracas, en abril de 1863, con la cual finaliza definitivamente la Guerra Federal. Se convocó una Asamblea Nacional en La Victoria en junio para que con ella renunciara Páez a la presidencia y fuera electo Juan Crisóstomo Falcón entre 1863 y abril de 1865 fue su presidencia. Él emitió el decreto de garantías en agosto de 1863, donde aparece por primera vez la democracia como principio de gobierno para los venezolanos. Convocó a una nueva asamblea constituyente, fue electo presidente provisional y promulgó en abril de 1864 la Constitución, que acentuó con ella la descentralización, preservó la elección directa del presidente con 4 años de mandato y sin reelección inmediata, y eliminó definitivamente por aquella época el cargo de vicepresidente. A Falcón lo sustituye en el poder Manuel Ezequiel Bruzual entre abril de 1868 y junio de 1868, quien fue un presidente encargado hasta el mes de junio, cuando es derrocado por Monagas y su Revolución Azul. Hubo luego la presidencia de Guillermo Tell Villegas, junio de 1868, febrero de 1869. Guillermo Tell Villegas fue abogado, egresado de la Universidad Central de Venezuela, se desempeñó como ministro, gobernador, miembro de la Suprema Corte Federal y funcionario público durante diferentes gobiernos. Fue designado como presidente provisional con el beneplácito de Monagas. José Tadeo Monagas murió en noviembre de ese año y empiezan las disputas entre José Ruperto Monagas, hijo de José Tadeo, y Domingo Monagas, sobrino del caudillo, para generar la sucesión en el poder. Esas disputas definitivamente las gana José Ruperto Monagas, quien es presidente entre febrero de 1869 y abril de 1870. Fue designado como presidente provisional por el Congreso como un mecanismo para sofocar una rebelión en el Zulia y dejar encargado nuevamente a Guillermo Tell Villegas.